Siguiendo con las clases para el grupo de automotriz, dinámica de fluidos, vamos a la conclusión ya del tema, a la parte final. Ya estamos resolviendo ejemplos donde pues ya hay más condiciones en el sistema. Entonces vamos a analizar este problema. Es el 11.6 del libro de Mott. El enunciado dice: para el sistema que se muestra en la figura, calcular la distancia vertical entre las superficies de los dos depósitos de agua a 10 grados centígrados, que fluye desde A hasta B, a razón de 0.03 metros cúbicos por segundo. Los codos son estándar. La longitud total de la tubería de 3 pulgadas es 100 metros y la de la tubería de 6 pulgadas es de 300 metros. Bueno, entonces tenemos el sistema, ¿verdad? Tiene marcado el punto A en este depósito y tiene marcado el punto B en este otro depósito. Igual, acuérdense que también debemos de tener cuidado cuando los depósitos si están abiertos, ¿verdad? Como en este caso los dos están abiertos a la atmósfera. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que luego alguno de los depósitos está cerrado, está sometido a una presión, los tanques hidroneumáticos, ¿no? Bueno, entonces tenemos el sistema. El agua viene en este sentido, aquí está el flujo. Entonces, nos piden calcular esta altura, ¿ya? La que hay entre los espejos de los depósitos. Tenemos, ¿ya? En la conexión, si nosotros vemos, pues aquí tenemos ya uno de los accesorios que le hemos estado llamando, ¿ya? El tubo está hacia adentro del tanque. Entonces tenemos conexión de tanque a tubería. Después tenemos de este lado dos codos, ¿verdad? Dos codos estándar de 90 grados. Toda esta tubería es la de 3 pulgadas, tubería de hierro dúctil de 3 pulgadas recubierta. Vamos, ¿verdad? Nos dice que es una longitud de 100 metros. Vamos a la tabla de esta tubería y sacamos el diámetro y el área. Entonces vemos que aquí tenemos, ya mencionamos esta de aquí, tenemos los dos codos, tenemos la válvula de compuerta medio abierta, ¿verdad? Tenemos aquí la ampliación súbita. La dibujan de esta forma, ¿verdad? Que nos dieran el ángulo, entonces sería una ampliación gradual, no nos la da. Entonces es una ampliación súbita. Y ahí en el dibujo lo especifica. De este lado de acá, ¿ya? Tenemos tubería de hierro dúctil de 6 pulgadas, también recubierta, con una longitud total de 300 metros. ¿Ya? Vamos a la tabla y sacamos el diámetro y el área. De este lado también tenemos dos codos, ¿verdad? Dos codos de 90 grados, estándar. Y aparte tenemos este de aquí, la conexión de tubería a tanque. Entonces, necesitamos analizar, ¿verdad?, qué es lo que tenemos en nuestro sistema. Bueno, entonces para eso, ¿verdad?, pues necesitamos encontrar la variación que hay entre las zetas, las alturas, es lo que necesitamos calcular. Para eso, pues vamos con la ecuación general de la energía. Entonces, tenemos que la carga de presión en el punto A más Z de A más la velocidad de A, ¿ya? Y entonces, entre el punto A y el punto B, pues lo que tenemos es toda la instalación de tubería. Así es que entonces tenemos menos HL total, ¿verdad? Le hemos estado poniendo así, pues porque aquí vamos a tener una HL y de aquí vamos a tener otra diferente por el cambio de tubería que tenemos.
HL total igual a la carga de presión en el punto B más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es esta delta Z, ¿verdad? Es lo que necesitamos calcular. Entonces, de aquí despejamos, ¿verdad? Y tendríamos que Z de A menos Z de B. Entonces, tenemos la presión en B menos la presión en A, más la velocidad en B menos la carga de velocidad en A, y más HL total. ¿Ya? Entonces, pues eso es lo que necesitamos, calcular esta delta Z, esta, que es la altura que hay entre los espejos del fluido. Entonces ya tenemos despejada la ecuación. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, qué datos tenemos de nuestros puntos. Entonces, nosotros vemos que el depósito está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, el espejo del fluido está expuesto a la presión atmosférica. Y nosotros tomamos siempre presiones manométricas. Entonces, la presión en el punto A es 0. ¿Ya? Vemos que también el otro depósito también está abierto a la atmósfera. Entonces tenemos presión atmosférica. Como trabajamos con presiones manométricas, entonces la presión en el punto B también es 0. ¿Ya? Y entonces de aquí, pues podemos simplificar pues ya este término de nuestra ecuación, ¿verdad? Este de aquí. Después, vemos que la velocidad en el punto A. Entonces ya nosotros hemos estado comentando y en la clase todavía lo alcanzamos a ver cuando analizamos la ecuación de Bernoulli. Entonces, cuando el espejo va disminuyendo, es muy lento comparado con la velocidad que toma en los sistemas de tubería. Y pues eso hace que nosotros, ¿ya?, le demos un valor pues muy próximo al 0. Después tenemos la velocidad en B. Entonces aquí, ¿verdad?, cuando el fluido va subiendo, también va subiendo mucho, muy despacito, comparado también con la velocidad con que viene la tubería. Entonces la velocidad en B también es 0. Y podemos simplificar ese otro término, ¿verdad?, este otro de aquí. Y entonces vemos que pues lo que nos falta calcular es HL total. Ese sí no tenemos, ¿verdad? Este hay que calcular. Entonces vemos que pues nuestra ecuación nos quedó en función de, ¿verdad?, de HL total. Bueno, entonces vamos para esta primera parte, ¿verdad? Entonces vamos a la tubería de 3 pulgadas, ¿verdad? Vamos a ponerle HL para 3 pulgadas. Para empezar, ¿verdad?, con esto que está aquí. Entonces, vamos primero para la tubería. HL para la tubería. Entonces, de la ecuación de Darcy, ¿verdad?, entonces de la ecuación de Darcy sabemos que HL es igual a F por L en D y por la carga de velocidad. Vamos a llamarle a toda esta tubería A por el punto que está, ¿ya? O vamos a llamarle
tubería 1. No le vamos a poner A porque si no nos vamos a confundir con esto. Bueno, entonces, longitud de tubería 1 y diámetro de tubería 1. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos. Bueno, entonces, la longitud de la tubería, pues sí la tenemos. Nos dijeron que son 100 metros. El diámetro de la tubería, pues también lo tenemos. ¿Verdad? La velocidad, no la tenemos. Pero sí tenemos los datos, ¿verdad? Dice que es agua a 10 grados centígrados. Entonces tenemos el peso específico, densidad y viscosidad. Y dice que el caudal es 0.03 metros cúbicos. Entonces, vamos con esta velocidad. Velocidad en la tubería 1. Sería el caudal entre el área de la tubería 1. Entonces, el caudal 0.03. El área de la tubería 1, 5.585 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Y de ahí podemos nosotros tener el dato de la velocidad. Entonces, la velocidad nos da de 5.3715 metros por segundo. Entonces ya tenemos la longitud, el diámetro, la velocidad y vamos por el factor de rozamiento. Para el factor de rozamiento nosotros sabemos que lo primero que tenemos que calcular es el número de Reynolds. Ese número de Reynolds es la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces la velocidad ya la tenemos, 5.3715 por el diámetro, ¿verdad? El diámetro ya lo tenemos, 0.0843 y por la densidad 1000. Entre la viscosidad 1.30 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos que el número de Reynolds es de 3.4 por 10 a la 5. Entonces es un flujo turbulento. Entonces siempre hay que ver qué tipo de flujo es, porque si fuera un flujo laminar, pues entonces el factor de rozamiento sería 64 entre el número de Reynolds y ya. Pero no, ¿verdad? Es un flujo turbulento. Entonces para esto necesitamos también el otro dato, la rugosidad relativa de entre epsilon. Entonces el diámetro, pues ahí lo tenemos, 0.0843. Vamos a la tabla de rugosidades absolutas, ¿verdad? Y entonces vemos que el valor de epsilon es de 1.2 por 10 a la menos 4. Entonces acuérdense de que siempre, ¿verdad?, tenemos que ir a esta tabla, página 185. Aquí está la tabla 8.2, rugosidades de la tubería. Y entonces aquí nosotros vemos que está hierro dúctil revestido y hierro dúctil sin revestir. En este caso dice que es recubierta, entonces es revestido. Vamos ahí y entonces encontramos para la unidad de metros, 1.2 por 10 a la menos 4. Entonces siempre de aquí de esta tabla sacaremos el valor de epsilon, ¿verdad? Bueno, entonces si realizamos esa operación nos da de 702.5. Entonces con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, pues puedo ir
al diagrama de Moody, ¿verdad? Diagrama de Moody, página 186, o puedo aplicar la ecuación, las dos cosas. Para las dos, ¿verdad? Para la fórmula y el diagrama de Moody, pues necesito estos dos datos. Entonces, del diagrama de Moody, ¿verdad? Tenemos que F es de 0.022. Acuérdense que el diagrama tengo que hacer lo más preciso que se pueda. Entonces, pues ya tenemos todos los datos para calcular la primera. Entonces tenemos HL, que sería de 0.022 por 100, que es la longitud, entre 0.0843, que es el diámetro, y multiplicado por la carga de velocidad, que es de 5.3715 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces tenemos que esta nos da de 38.3784 metros, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primer dato, este de aquí, ¿verdad? Que sería los 100 metros de tubería. Bueno, entonces para que al final, en esta parte de esta tubería, pues vamos a sumar todo lo que esté. Entonces ya tenemos el primero, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a borrarle para poder seguir calculando lo demás. Entonces vamos a borrar para poder calcular. Bueno, entonces, si nosotros, ¿verdad?, empezamos, pues vemos que tenemos este, que es de una conexión, ¿verdad?, de tanque a tubería. Entonces tenemos HL de tanque a tubería. Entonces, HL es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. Vamos nosotros, ¿verdad?, a las figuras. Y entonces vemos que pues tenemos cuatro figuras para la conexión de los tanques. Entonces nosotros de ahí tomamos la figura que estemos checando. Aquí vemos que la tubería está hacia adentro. Página 238. Y entonces veo que la primera, la tubería, está hacia adentro del tanque, como es este caso. Entonces el valor de K es de 0.78. Entonces K es igual a 0.78. ¿verdad? Y de ahí pues ya podemos calcular el valor de HL. Entonces HL es igual a 0.78 por la carga de velocidad, que ya la tenemos por ahí, 5.3715 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces, esta primera de aquí, ¿verdad?, esa primera pérdida nos da de 1.147 metros. ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros seguimos, pues encontramos pues, los dos codos. Este codo de arriba que es el mismo codo de abajo. Entonces, tendríamos HL para dos codos 90 grados estándar. ¿verdad? Entonces tendríamos que
HL es igual a 2 codos por K, por la carga de velocidad en la tubería. Entonces vamos ahí a nuestra gráfica, ¿verdad? A nuestra tabla, a nuestras figuras. Entonces, pues vemos que en la página 241 encuentro los codos. Y aquí está el primero, ¿verdad? El primer codo, el inciso A, ese es el codo estándar. Ahí lo tenemos. Entonces, el valor de K es igual a 30 FT. ¿Ya? 30 FT. Entonces, no tenemos el valor de FT. Si fuera, ¿verdad?, la tubería de cédula 40, cédula 80, sí tenemos ese valor de FT. En la página 242, en la tabla 10.5, están los valores de FT para las tuberías de acero, cédula 40 y cédula 80. Esta no es esa tubería, ¿verdad? Es una tubería de hierro dúctil. Entonces, cuando tenemos esas tuberías que no son la de cédula 40 o cédula 80, pues lo que tenemos, ¿verdad?, tenemos que hacer es ir al diagrama de Moody, ¿verdad?, al diagrama de Moody. Y tenemos aquí, ¿verdad?, una línea punteada que casi corta en diagonal. Y en la parte de aquí tenemos turbulencia completa, rugosidad relativa. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que con el valor de la rugosidad relativa seguimos esa curva, porque son curvas esas rugosidades, ¿verdad? Y a donde corte la línea punteada, ahí marcamos un punto y trazamos una horizontal, y entonces aquí donde está el factor de fricción, pues de ahí tomamos el valor de FT, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces nosotros ya teníamos el valor de la rugosidad relativa. Aquí está, 702.5. Entonces vamos ahí, seguimos la línea y a donde corte con la línea punteada, marcamos el punto, trazamos una horizontal y encontramos el valor de FT. Lo tenemos que hacer lo más preciso que se pueda. Ahí no tenemos tabla, no hay tablas, ¿verdad? Entonces, tenemos que FT es de 0.0215, más menos, ¿verdad? Más menos. Alguien a lo mejor podría haber tomado 0.021, está bien. 0.022 también está bien. Pero, pues si alguien ya le hubiera puesto aquí 0.019, ya está mal. ¿Verdad? No hay tanto margen en la variación. O que alguien le hubiera puesto 0.23, pues también. Entonces sí tenemos que tener cuidado cuando usemos los diagramas, ¿verdad?, para poder ser más precisos. Entonces ya también, ¿verdad?, ya tenemos el valor de FT. Podemos calcular el valor de HL para estos dos codos. Entonces tendríamos 2 por 30, que es el valor de I, por 0.0215, y por la carga de velocidad 5.7315 al cuadrado, y entre 2 por 9.81. Y entonces, ¿verdad?, tenemos que el valor de HL para esos dos codos es de 1.897 metros. Y así va. Entonces vamos sumando todos esos datos que tenemos para ir encontrando la HL total que necesitamos para calcular esa altura. Bueno, pues vamos a borrar aquí. Si nosotros seguimos, ¿verdad?, entonces encontramos la válvula de compuerta. Ya calculamos bueno, primero la longitud de tubería, ya calculamos ya calculamos los dos codos, y ahora tenemos
la válvula de compuerta. Entonces tendríamos HL para la válvula. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que buscamos la válvula que nos están diciendo. Bueno, entonces vamos, ¿verdad? Decimos que tenemos que HL es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2 veces la gravedad. Bueno, entonces de ahí tendríamos nosotros, ¿verdad? Que ir a nuestra válvula codos, aplicación. Bueno, entonces vamos para esa válvula. Entonces tenemos HL igual a la carga de velocidad. Vamos a donde esté la válvula, ¿verdad? Y vemos que el valor de K para esa válvula es igual a 160 FT. 160 FT. ¿verdad? Aquí en la página 242. Entonces aquí tenemos la válvula, ¿verdad? Válvula de compuerta totalmente abierta es 8 FT. Abierta, ¿verdad? Nos dice aquí 3 octavos, 1 medio y 3 cuartos. Nosotros ahorita dice que es medio, ¿verdad? Medio abierta. Estamos aquí en 1 medio. Y entonces el valor es 160 FT. Todo está, ¿verdad? Ahí en las tablas, todo está. Bueno, entonces ya una vez que nosotros calculamos FT para cualquiera de los accesorios que tengamos aquí, la FT pues ya va a ser la misma, ¿verdad? Así como cuando lo tomamos para la cédula 40 o cédula 80. Entonces tenemos que HL es igual a 160 por FT, que es de 0.0215, y por la carga de velocidad 5.7315 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces esto de aquí ya nos da para la válvula, nos da de 5.0588 metros. Ya tenemos entonces otra, ¿verdad? Ya tenemos otra. Si seguimos, ¿verdad? Ya hicimos esta, ya hicimos estas dos, ya hicimos la válvula y ahora vamos a la ampliación súbita. ¿Ya? Llegamos a la ampliación súbita. Entonces, HL para la ampliación. ¿Ya? Bueno, entonces sabemos que esa HL también es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. Entonces ya vimos que nosotros para calcular, ¿verdad?, esa ampliación súbita necesitamos la relación de diámetros, el diámetro 2 entre el diámetro 1.
Entonces, sí, ya los tenemos, ¿verdad? Tenemos el diámetro de esta tubería y el diámetro de esta otra tubería. Ahí están. Y ahí tendríamos nosotros que esto es igual a 0.156, y aquí está el diámetro, 0.156 entre 0.0843, que es el otro diámetro. Y esto nos da de 1.85. Entonces vamos a la gráfica correspondiente de la ampliación súbita o a la tabla, porque ahí sí tenemos la gráfica y la tabla, ¿verdad? Entonces en el ejemplo anterior ya por ahí les mostré una forma de cómo poder tabular si queremos sacar los datos de la tabla, ¿ya? Si queremos sacar los datos de la gráfica, pues tenemos que irnos con un poquito más de cuidado. Entonces vemos que el valor de K, ¿verdad?, nos da de 0.42, y entonces ya podemos encontrar este otro valor, ¿verdad? Entonces tenemos HL, que será igual a 0.42 por la carga de velocidad, 5.7315, 2 por 9.81. Y entonces tenemos que para esa ampliación súbita es de 0.6176 metros. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, todo lo que está en esta primera parte. Vamos a esta segunda parte. Entonces, pues como les he comentado, estos problemas, pues a lo mejor es ir haciendo las cosas, ¿no? Porque todo lo vamos sacando de las tablas, todo lo vamos sacando de las gráficas. Bueno, entonces vamos a borrarle, ¿verdad? Vamos a la otra parte. Entonces, para la otra parte, pues ya cambió la tubería. Entonces vamos para calcular HL, ¿verdad? HL para la tubería de 6 pulgadas. Vamos a ponerle, ¿verdad?, tubería de 6 pulgadas. Ahorita todo lo que hicimos fue para la tubería de 3 pulgadas. Bueno, entonces vamos primero, ¿verdad?, para esto. Entonces tenemos que esta HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en la tubería de 6 pulgadas. En esta de aquí, que no la tenemos. Entonces vamos a calcular esta velocidad. Entonces esta velocidad es igual al caudal entre el área. El caudal aquí lo tenemos, 0.03. El área aquí lo tenemos, ¿verdad?, el área de la tubería, 1.910 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Y entonces pues tenemos el valor de la velocidad es de 1.5706 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad, la longitud 300 metros, el diámetro ya lo tenemos. Entonces vamos por el factor de rozamiento. Para el factor de rozamiento necesitamos la ecuación de Darcy. ¿Ya? Entonces la ecuación de Darcy nos dice que HL, bueno, la ecuación de Darcy ya la tenemos aquí.
lo que vamos es al diagrama de Moody, ¿no? Es a donde tenemos que ir. Ya tenemos la ecuación de Darcy aquí. Entonces, para el valor de f necesitamos dos datos y entrar al diagrama de Moody o ir a la ecuación. Primero calculamos el número de Reynolds, que sería la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Esto ya lo tenemos, ¿verdad? La velocidad la acabamos de calcular, 1.5706. El diámetro, 156. Y la densidad, pues son 1000. Entre la viscosidad, 1.30 por 10 a la menos 3. Entonces, el número de Reynolds, ¿ya?, para esta otra tubería nos da de 1.88 por 10 a la 5. Entonces también es un flujo turbulento, ¿ya?, también. Entonces necesitamos el otro dato, la rugosidad relativa de entre epsilon. El diámetro ya lo tenemos ahí, 0.156. El valor de epsilon ya lo teníamos del dato de la tubería, ¿verdad?, el primer cálculo de la tubería, 1.2 por 10 a la menos 4. Y esto nos da 1300. Entonces, con el diagrama de Moody o la ecuación, puedo calcular el valor de F. Y entonces, F, ¿verdad?, es de 0.0205. Ese es el valor de F. Ya con eso puedo calcular la HL para los 300 metros de tubería. Entonces tenemos que HL es igual a F 0.0205 por 300 metros que tenemos de tubería entre 0.156 y multiplicado por la carga de velocidad. La velocidad la acabamos de calcular, 1.5706. ¿Ya? Entonces, si hacemos esa operación, nos queda de 4.9565 metros. Entonces, ya de este lado, ¿verdad?, de la ampliación súbita, ya tenemos lo que está pasando en los 300 metros de tubería. Entonces, seguimos, ¿verdad?, seguimos analizando todo lo que hay en esa parte de la tubería. Y entonces vemos que pues encontramos a los dos codos estándar de 90 grados. Entonces, vemos que tenemos HL para dos codos 90 grados estándar. ¿Ya? Entonces, HL es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. De nueva cuenta, ¿verdad?, vamos ahí a nuestra tabla, a nuestra gráfica, a nuestras figuras, y entonces el codo, ¿verdad?, sabemos que el valor de K para los codos de 90 grados es 30 Ft. ¿Ya? Igual, no porque ya, aunque sea la misma tubería, ¿ya?, es tubería de hierro dúctil recubierta, tubería de hierro dúctil recubierta, no es el mismo valor de Ft. No es el mismo. ¿Por qué? Porque para entrar al diagrama de Moody en la zona de turbulencia,
entramos con la rugosidad relativa. Y la rugosidad relativa en esta otra tubería era de 700. Y ahorita en la otra tubería es de 1300. Entonces no piensen que porque es la misma tubería, ¿verdad?, el valor de FT es el mismo de este lado igual a este lado. No, porque ya cambió el diámetro. Aunque no haya cambiado la rugosidad absoluta, sí cambió el diámetro. Entonces vamos al diagrama de Moody con esta rugosidad relativa y a la zona de turbulencia, ¿verdad?, donde corte la línea punteada. Si nosotros vamos a esa parte de ahí, entonces el valor de FT es aproximadamente de 0.019. Como les vuelvo a decir, a lo mejor alguien puede decir 0.18, 0.17 tal vez todavía, ¿verdad?, 0.20, 0.21 todavía, pero ya más hacia arriba o hacia abajo pues ya está afuera del valor, ya se nos mueven los resultados. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad?, ya tenemos el valor de FT. Entonces tenemos que HL es igual a 2 codos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí el 2 para que no se nos olvide, porque luego se nos olvida. El 2 por el 30 por el 0.019 y por la carga de velocidad 1.5706. También que no se nos olvide elevar al cuadrado la velocidad, 2 por 9.81. Y HL para esos dos codos, ¿verdad?, nos da de 0.1433 metros. Entonces, pues ya tenemos los 300 metros de tubería, ya tenemos los dos codos y lo único que me falta es esta parte de la conexión de la tubería al tanque. Acuérdense que todo genera pérdidas de energía, ¿verdad? Pues vamos con esa última parte. HL de tubería a tanque. Tubería a tanque, ¿verdad? Porque acuérdense que la primera que calculamos fue de tanque a tubería. Bueno, entonces tenemos que HL es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. Entonces, si nosotros vamos allá a nuestra información para la conexión, ¿verdad?, para HL de tubería a tanque, el valor de K siempre es igual a 1. Entonces, no cambia, ¿verdad?, siempre será igual a 1. Entonces, con esto pues ya podemos calcular HL, que será igual a 1 por la carga de velocidad. Es 1.5706 al cuadrado entre 2 por 9.81. Y entonces, para la conexión de tubería tanque tenemos que es de 0.1257 metros. Y entonces ya está todo, ya está esta de aquí, ya están los 100 metros de tubería, ya están los dos codos de aquí, ya está la válvula, ya está la ampliación súbita, ya están los 300 metros de tubería, ya están los dos codos y ya está la conexión de tubería tanque. Entonces, pues ya de ahí nosotros podemos, ¿verdad?, hacer la sumatoria de la HL total y pues ya calcular la altura que me están pidiendo. Entonces vamos a borrar, ¿verdad?, para terminar este problema. Y pues como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, pues no hay dificultad, no la hay, porque todo está ahí en el libro, en los manuales. Entonces nada más es ir tomando
los datos correspondientes. Entonces tenemos que la suma de todos ellos es HL total. ¿Ya? Y ya, si nosotros hacemos la suma de todos ellos, nos da de 52.3235 metros. Y entonces la ecuación nos había quedado que Z de A menos Z de B era igual a HL total. Así es que entonces esta altura que hay del espejo del tanque en A al espejo del tanque en B es de 52.3235. Entonces Z de A menos Z de B o delta Z es igual a 52.3235 metros. Y esta sería la solución para ese problema. Así es que entonces, como les vuelvo a repetir, en realidad problema no lo hay, porque todo está, y nada más es ir ubicando.